terremotos son una de las mayores causas de preocupación en muchos países que los sufren habitualmente o con serias posibilidades de que uno de magnitud significativa brote en su territorio. Los terremotos son un recordatorio de que habitamos un planeta vivo, con una corteza que se mueve y renueva constantemente, causando tensiones y fricciones entre diferentes placas, en cuyos puntos de unión se acumula energía, como si de un gran muelle se tratara. Es cuando esta energía almacenada durante siglos se libera en unos segundos, cuando surgen las ondas sísmicas, que sacuden la corteza terrestre, provocando los efectos que ya todos conocemos. Acerca de los terremotos se conoce poco y han surgido infinidad de mitos que no siempre son del todo ciertos. Y es de factores fundamentales de ellos, de los que hablaré en este video, para hacer que todos tengamos un mayor conocimiento de estos eventos indeseados, a través de lo realmente demostrado por la ciencia, sin caer en el morbo de la destrucción que generan. Esta es la lista de hechos acerca de los terremotos que realmente deberías saber. Los terremotos comúnmente son causados por la fricción o colisión de las placas tectónicas, pero además de este tipo de factores, son muchos los que podrían desencadenar movimientos sísmicos. Algunos están relacionados con la actividad humana y son perfectamente conocidos, los causados por detonaciones nucleares subterráneas, que pueden alcanzar magnitudes significativas. Otras causas humanas perfectamente identificadas son la desecación de acuíferos subterráneos por el consumo de agua potable o para regadíos o uso industrial, que deja enormes cavernas subterráneas vacías con altas posibilidades de derrumbe. El uso de almacenes subterráneos para productos como el gas en espacios naturales también genera este tipo de situaciones al encajar a presión estos productos, produciendo cambios en estas enormes oquedades. En cuanto a causantes naturales, se pueden citar las erupciones volcánicas, capaces de causar temblores significativos, o eventos procedentes del espacio, como la caída de meteoritos, susceptibles de causar movimientos enormes en la corteza terrestre. Lo que todavía no está claro es si las tormentas solares o eventos como los eclipses tienen incidencia, aunque diversos estudios parecen observar que el primer caso no tiene relación alguna y el segundo sí. Las inmensas fuerzas de marea gravitacional que podría sufrir el manto terrestre en caso de alineaciones como los eclipses podrían acumular tensión extra en la corteza que quizá aumentara las posibilidades de seísmos en zonas afectadas. Cuando en el interior de la Tierra se produce una liberación de energía, nacen las denominadas ondas sísmicas, que son contracciones y expansiones de las rocas, como si de un medio elástico se tratara, saliendo en todas las direcciones desde el epicentro, hasta brotar en la superficie, produciendo resultados potencialmente dañinos. Los terremotos suelen medirse mediante la escala sismológica de magnitud de momento, y no por la escala Richter, como suele nombrarse por error, y hace referencia a la cantidad de energía liberada. Es importante saber que un terremoto de magnitud 5 puede tumbar una ciudad y uno de 8 no hacer nada a la misma ciudad dependiendo de las condiciones. En primer lugar, un factor determinante es la profundidad del epicentro, puesto que cuando son superficiales, los daños se multiplican. Aunque también cabe destacar el tipo y la frecuencia de las ondas sísmicas, ya que existe un determinado punto de resonancia en las construcciones tradicionales, que si vibra con la frecuencia exacta, la propia construcción amplificará las oscilaciones, sentenciándose a sí misma. Si oscilas una señal de tráfico lentamente, sin apenas hacer fuerza, y das con la frecuencia exacta de la propia señal, comenzará a balancearse violentamente, pudiendo llegar a arrancarse del suelo o partirse. Y eso mismo pasa con las construcciones tradicionales.
Los precursores y tendencias son fenómenos anómalos que preceden al surgimiento de un terremoto y actualmente son uno de los santos griales de la ciencia, puesto que todo el mundo los busca con poco éxito. Ser capaces de identificar estos hechos que anteceden a los seísmos nos daría una potente arma para prevenir daños, y actualmente se trabaja en muchos campos diferentes, tratando de señalarlos con precisión. Desde el comportamiento animal, extraño en ocasiones quizá por su mayor capacidad sensorial, a variaciones en la velocidad de conducción de ondas a través de la corteza terrestre, emisiones de gas radón liberado de las rocas sometidas a gran estrés, anomalías electromagnéticas, análisis de voltajes geoeléctricos, ionización de moléculas de agua atrapadas en la roca, rebotes elásticos en la corteza, brechas sísmicas o simples patrones de periodicidad causados por múltiples razones son objeto de estudio ahora mismo. Por desgracia, para conocer los efectos de algo en profundidad, se necesita un amplio conocimiento, que nosotros no tenemos ni de broma, del interior de la Tierra. Para poder predecir un terremoto, se deberían analizar patrones que conduzcan a identificar precursores o tendencias que adviertan de un inminente desenlace con el suficiente tiempo como para minimizar los riesgos del evento. Bien, existe un terrible problema respecto a esto. Los precursores y tendencias, todo lo señalado en el punto anterior y mucho más, no funciona. Todo lo descrito anteriormente no es consistente con todos los terremotos o no hemos encontrado la manera de identificarlo correctamente. En algún caso puntual y concreto, sí han funcionado, pero no de forma repetida. Sí, sé que muchos dicen predecir terremotos, pero no es cierto. Y lo digo desde la potestad que me da el haber hecho un video analizando e identificando su método, y haberme puesto a prueba públicamente, haciendo predicciones futuras, con el resultado de que acerté más que ellos, en concreto el 83%. Y no soy capaz de predecir absolutamente nada, sino que copiando su sistema, me dediqué a poner la estadística a mi favor. Existen países como Japón que gastan barbaridades de dinero justo en este tema. Y aunque han tenido algún éxito en algún caso concreto, la misma técnica nunca se cumple en otros temblores. A día de hoy, nadie tiene ni idea de cómo predecir terremotos de forma consistente. Y quien diga que puede miente, sea un ingeniero de la NASA o sea un tertuliano de la tele. Y quien siga creyendo, que vea mis 2 videos anteriores. El futuro de la sismología pasa por los 2 puntos anteriores de este video. Saber cuáles son los precursores que se deben identificar y extraer patrones que permitan hacer predicciones, además de un mayor conocimiento de la tectónica de placas y del interior de la Tierra en sí. La pregunta suele ser cuándo se logrará, aunque la respuesta quizás sea nunca o en un futuro lejano. Posiblemente sean muchos más de los que pensamos los factores a tener en cuenta en el surgimiento de temblores, y van desde el mismo núcleo terrestre hasta otros situados en el espacio. Sin ir más lejos, un estudio de las universidades de Montana y Colorado prevé un 2018 con aumento de fuertes terremotos en la franja compuesta en los 30 grados al sur y al norte del Ecuador, por una desaceleración de la rotación terrestre cuantificada en 1 milésima de segundo, sufrida por la Tierra hace 6 años debido a ciclos en el núcleo externo. Pero advierto, la inmensa mayoría de estos estudios suelen fallar. No sabemos muy bien qué tener en cuenta ni cómo hacerlo. Por tanto, hacer previsiones de futuro es una completa locura. La sismología es un puzzle más complejo de lo que pensábamos y del que seguramente nos faltan la mitad de las piezas. Lo único que parece claro es que posiblemente estemos viviendo una época relativamente tranquila, ya que en el pasado, a nivel geológico, se han dado eras que, de repetirse, nos pondrían en serios aprietos.
Los terremotos son consecuencia de un planeta dinámico, vital para la vida, tal y como se ha desarrollado, y con una regeneración constante de la superficie, que supone un soporte para la biodiversidad. Las placas tectónicas, que suelen soportar masas continentales sobre ellas, se mueven a razón de un puñado de centímetros cada año. Quizá no parezca impresionante, pero esto supone una geografía totalmente diferente en la Tierra cada pocos millones de años. Imaginad la magnitud incontrolable de estas fuerzas, que son capaces de cambiar por completo un planeta. Pues bien, los terremotos son una ínfima representación de ello. Y como siempre os recuerdo, mis queridos enigmáticos, pulsad like y compartid. Suscribíos tanto a este canal principal como al secundario y seguidme en las redes sociales si os gustó, de lo que os dejo enlace de todo en la descripción, un poquito más abajo del video. Y por supuesto, recibid mi más tembloroso saludo. Y recordad, importante, no metáis cosas ardiendo en vuestros ojos, de eso me encargo yo. Esto ha sido Enigma 5 para todos vosotros. ¡Hasta pronto!